Tengo que entregar esto, entonces, si no me cobran. Villarroel presenta que se entrega más. La clase pasada que llama litografía, me la para más, ¿cierto? Sí. Bien, continuando con lo que hablábamos, déjenme ver esto que yo no lo sé, estoy esperando un estaba muy importante. Y todo lo que hablamos la clase pasada, vamos a hablar de la ecografía. La ecografía metacarpal palmar en el caballo, ¿cierto? Creo que es una de las zonas más fácil como empezar a ver ecografías de locomotor, por las estructuras que hay que son bastante grandes y bastante fáciles de identificar. La semana pasada hicimos un recordatorio anatómico de todas las zonas, ¿cierto?, que implicaban la zona metacarpal palmar, espero se acuerden que lo hayan estudiado. Y con respecto a eso sabemos que a medida que yo voy cambiando el transductor, ¿cierto?, sobre todo en los cortes transversales, la posición de alguna de estas estructuras anatómicas va a ir cambiando. Hablábamos del esquema básico, ¿cierto?, de la gran parte de la zona metacarpal palmar, en que el tercio proximal, lo que vamos a ver es tendón flexor superficial, tendón flexor profundo, check ligament o ligamento frenador distal y ligamento suspensor del nudo. Es un esquema, ¿cierto? Acá está la piel, ¿cierto? Que sí. Y eso es lo que vemos principalmente en este corte, ¿cierto? Que aquí está el hueso del tercer metacarpiano, los rudimentarios, ligamento suspensor del nudo, check ligament, tendón flexor profundo, tendón flexor superficial. A medida que vamos bajando, ¿cierto? A medida que vamos bajando, vamos a ir viendo distintas porciones, el esquema básico del tercio distal, del comienzo del tercio distal, ¿cierto? El comienzo del tercio distal es que vamos a tener el tendón flexor superficial, que está mucho más como achatadito, ¿cierto?, con el tendón flexor profundo, check ligament muy pequeño, casi ya fusionado completamente al tendón flexor profundo, y vamos a ver las dos ramas, ¿cierto?, del ligamento suspensor del nudo. Y cuando ya llegamos a la parte del aspecto palmar del nudo, que es la parte distal de la zona metacarpal palmar, lo que vamos a encontrar es el tendón flexor superficial, el tendón flexor profundo, ¿cierto? El ligamento suspensor del nudo ya no lo vamos a ver en esa zona porque ya cada una de las ramas se fue a insertar en la porción abaxial de cada sesamoide. Entonces lo que vamos a tener es un sesamoide, el otro sesamoide y el ligamento intersesamoideo, ¿ya? Y en algunos casos, dependiendo de qué tan arriba o tan abajo podemos tomar la vista, vamos a ver aquí también otra estructura, ¿cierto? Aquí, que es el ligamento anular, y después de eso viene la piel. Eso es más o menos lo que se muestra aquí. Más o menos. Y es lo que vemos ahí. Una vista transversal tipo, lo que vamos a ver entonces es la piel, tendón flexor superficial, tendón flexor profundo, check ligament, ¿cierto?, tendón, o sea, ligamento suspensor del nudo, ¿ya? En una vista longitudinal, es decir, si el transductor de tenerlo de esta manera, lo pongo longitudinal, el corte lo va a hacer longitudinal, ¿se va entendiendo, cierto?
Y ahí ese corte, las estructuras que tenemos van a ser las siguientes, ¿cierto? Tendón flexor superficial, tendón flexor profundo, se diferencian porque la división de los dos hay una línea aquí recta más hiperecoica. Check ligament, que es un poquitito chueco, ¿cierto? En una zona aquí, un poquito más grueso acá, se va desplazando aquí. Y ligamento suspensor del nudo. La línea hiperecoica que está acá abajo, ¿cierto? Es el tercer metacarpiano del hueso. También podemos tener vistas que son, podríamos llamarlas oblicuas o algo así, ¿cierto? Que te sirven para observar algunas superficies de las estructuras que en forma tangencial a veces no se pueden ver, se escapan a los ecos. Entonces sí, si esto lo ponemos chuequito, podríamos decirlo siempre en una angularidad más o menos como de 15 grados o algo así. Lo que vamos a tener acá es tendón flexor superficial, profundo, check ligament, ¿cierto? Ligamento supresor del nudo, hueso. Tal cual como hablábamos la semana pasada, ¿cierto? La zona metacarpal palmar se divide en tres zonas importantes. La primera zona se subdivide en zona A y B, por tanto es la zona A1, B1. La segunda zona es la zona A2, B2. Y la tercera zona es A3, B3, C3, que es la última visión, ¿cierto?, en el aspecto palmar del nudo. Ya. Y es así, ¿cierto?, como vamos a ver al ese video, ¿no? Y es así que, en general, el esquema general de todo lo que es la zona 1A y 1B, vamos a ver que se respeta más o menos esto, ¿ya? Incluso hasta la zona 2A, más o menos entre 2B y 3A, bueno, terminando 2B y todo 3A, lo que vamos a ver, ¿cierto?, en general, no es esto, es algo parecido a eso y es esto de acá. Vamos a ver eso, pero con el ligamento supresor del nudo de esta manera, como una mariposa, que es porque ya se empieza a separar, ¿cierto?, en dos lóbulos para tener dos ramas, ¿ya? Y ya en la zona, obviamente, al final de la zona 2A, 3B y C, ¿cierto?, ya están las ramas del ligamento suspensor. Y en la zona C es donde vamos a ver, ¿cierto?, esta estructura que es el ligamento anular, ¿ya? Así como está la página de las radiografías del caballo, esta es una página bien cómoda, ¿cierto?, para poder ver algo de ecografía. Esta página está hecha está en inglés, pero un inglés muy básico, tampoco tan complicado. Es inglés británico, entonces algo se entiende. Lo que dice el gallo es medio opaco. De hecho, mira, se viste como un leso, tiene cara de leso, se peina como leso, habla como leso, es leso. Bueno, y ahí salen las distintas formas y toda la técnica, ¿cierto?, de como ecografía. Pero aquí vamos a ver, ¿cierto?, desde la zona 1A y 1B. ¿Ya? ¿Estamos? Parte ahí, 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Aquí ya tenemos la zona, ¿cierto?, 1A y 1B. We'll look at the region of the proximal metacarpus. We will divide it into zones. So first of all, we'll be taking zone 1A, and then moving on to zone 1B, and so on. Happy with the way our machine is set up. Got our patient here, nice and calm. Fíjense cómo coloca la mano para el transductor en la zona 1A. Just below the accessory carpal bone. There you have it. Good. El caballo está aburrido. Good. Entonces ahí más o menos tenemos que Position 1A.
cierta medida está choco, sí, está perfectamente tomada. With our image nicely on the screen there, you can see that if I tilt the probe up like that, we lose any kind of image we have. Tendón flexor superficial, profundo, check ligament, ligamento supresor de nudo, hueso, ¿ya? And we've got superficial and deep flexor. Siempre es como el esquema de ahí, pero ustedes van a ver en esa Just like zona. that, we pretty much lose everything. So we're aiming to get the best image we can of all of the structures possible. Good boy. Pónganle más silacina al caballo. Good job. Good. Vamos a acelerar un poquito para cuando él va marcando. Just going to freeze that there. Ahí. And then again, Ahí está la piel, ¿a ver? Piel, keeping our porque está probe ahí. with the marker to the left of the screen, and that's going to equate the lateral of the leg. Top of the screen, we have the skin, and then we've got a very thin band that constitutes the remains of the carpal retinaculum or flexor retinaculum. En la zona 1A se ve una pequeña bandita que a veces se nota, a veces no, ¿cierto? Que viene justo por debajo del carpo, que es el retináculo carpal, ¿cierto? Que después se refleja hacia arriba y va formando parte del túnel carpiano. ¿Ya? Coming to superficial distal flexor. Luego tenemos el tendón flexor You have a look, superficial, you can see that que de aquí, ¿cierto? sort of oval shape. It's a little bit more rounded on the medial side compared to the lateral side. And it's probably slightly hypoepigenic, the structure below it. It's a slightly darker structure below it being the deep distal flexor tendon. Again, that's roughly Después over tenemos tendón flexor digital profundo, luego el check ligament o ligamento frenador distal, of the deep distal flexor tendon and maybe slightly less so the superficial distal flexor tendon. That's normal. It's difficult to get them all in the same image, and we can deal with that by moving the probe slightly laterally or slightly medially, depending on which way we are, just to catch those edges. That really enables us to fully assess the shape el que recta. the structures to make sure that we haven't got any damage to these. Below that, we've got a roughly Acá tenemos, ¿cierto? structure El there. ligamento frenador distal, el check ligament distal. Accessory ligament of the deep distal flexor tendon. Ahí hablan de fluido en Fibers of that, you can probably see they just look slightly different compared to the fibers in the other. la mica, ¿cierto? That's because that El carro. structure runs slightly obliquely from Y acá tenemos ligamento supresor del nudo y tenemos hueso. to its sorry, for its dorsal attachment proximally to its palmar attachment distally, which is ¿Cierto? Suspensor y ligament body, el cuerpo, por no en rama. close up to its proximal origin. And that's just the palmar. Y el borde del hueso, es el nivel por acá. ¿Ya? What Ese más o menos es el esquema we then do, de la zona 1A, 1B. ¿Ya? And we'll just come. Ahí vemos el corte longitudinal. The other thing to bear in mind when you're doing this in practice, you probably work your way all the way down the leg, taking it transfer tension images. Aquí viene la porción longitudinal. ¿Ya? Take of these videos whilst we're going down taking the transverse images, we'll also have a look at. So again, looking at that. Mira qué buen corte, porque ahí tenemos el metacarpiano, el ligamento supresor del nudo, el ligamento, ¿cierto? Y los tendones. Y se nota la curvatura que tiene la epífisis proximal del tercer metacarpiano, que es así. Bonito. At the top, we have the superficial Tenemos el tendón flexor superficial, acá tenemos el profundo, and then immediately below that we've got the deep distal flexor. el profundo, In this longitudinal view, they're all listed a little bit less distinct. Then we've got a little bit. Once again, you can see the tenemos el check ligament, extensor. lo que tenemos acá es el ligamento suspensor, y lo que tenemos acá es el borde palmar del tercer metacarpiano.
Luego bajamos a la siguiente zona, que es la zona 2A, 2B. ¿Ya? Qué lindo el día. Right, so we're moving now down the leg to the mid-metacarpal region. That's really zones 2A and 2B. There's nothing anatomically distinct about these zones, so the only way that we know that they're we're imaging really is the fact that below that we've got the... Ahí empiezan a haber algunos cambios, si se fijan, ¿cierto? El check ligament empieza a tener más aspecto como esa sonrisita, ¿cierto? Just starting to thin out more. Empieza a pegarse un poquito más al profundo, tenemos el reflexo superficial, el profundo, check ligament, ligamento supresor del nudo, ¿ya? Still rectangular, but just starting to flatten out and get wide. ¿Entiende? So again, we've got the edges of those. Sí. If we unfreeze, we'll come down to zone 2B, and that really just becomes wider and thinner. What we can also do whilst we're here is take the longitudinal image, and again, the width. La vista longitudinal de esa zona tenemos el tendón digital superficial, el tendón flexor digital profundo, check ligament inferior check ligament, which is starting to thin out, y ligamento supresor blood vessel in there, del and nudo. then Finalmente. the suspensory ligament below that. And right at the bottom of the screen there, again you can just see the palmar border of the cannon bone in the shot there. Y luego tenemos la zona 3A, 3B, 3C. So that's zone 3. Zone 3 is divided into three different regions. There's zone 3A, 3B, and then also a 3C as well. Zone 3C really is essentially over the palmar aspect of the fetlock joint. Very similar to what we've been seeing before, just a couple suspensory ligaments, a single unit, still a single structure. Superficial, But it's profundo, starting check to look ligament. like it's got Superficial. double Siempre a peanut shape. observando el mismo esquema, pero variando en la forma, ¿no es cierto? Immediately. Coming slightly further distally, Y ya bajando. 3B, ¿Cierto? starting Tengo aquí. structure of the suspensory ligament. Aquí. Two separate branches from the medial Ustedes se branch. fijan ahí, ya están las dos ramas del suspensor. Casi no hay check ligament remanente de inferior, o sea, del check ligament inferior, tendón flexor profundo, tendón flexor superficial. ¿Ya? Y si avanzamos un poquito más, vamos a encontrar lo que describíamos ahí, ¿cierto? El tendón flexor superficial. We've also got above that, so higher up the image, Ahí está el ligamento anular que hablábamos, ¿cierto? palmar annular ligament. Luego tenemos and that's el really tendón very thin flexor structure just profundo, underneath the skin, which tendón wraps around the back of the flexor fetlock profundo. joint and encompasses the flexor tendons as they go over the back of the fetlock and just holds them in against the back of the fetlock, the bony surface of the los huesos sesamoideos, so that the que son APC estos de acá, ¿cierto? Que forman como una gaviota. ¿Se so fijan? between them, that grey Se structure conoce como la gaviota de alegría. is the intersectional ligament, and that's Y ahí el ligamento intersesamoideo, ¿ya? 4 pairs, one of 4 pairs of Bien, ligaments esa es la zona, on the back of the fetlock. ¿cierto? Metacarpal palmar relativamente completa. Pero como el tercio distal nos queda libre, ¿cierto? Poder evaluar las ramas del suspensor, hay un examen que es propio del suspensor, ¿cierto? Entonces, En YouTube, va, perdón, me voy un poquito. se me ocurrió 5 milímetros. Centimeters long, there's a lateral branch and a medial branch. They start in zone, roughly in zone 3B,
so about to. Fíjese cómo coloca la sonda, ¿cierto? What we're going to do is just En el ligamento suspensor que ahí se ve, esa cuerda que está ahí. palmar laterally or palmar medially, and we're going to Entonces de la parte medial hacia abajo, and we're just going to scan them in transverse section and then in llegar al longitudinal sesamoide. section as well. So in transverse section, again, what we're going to do is make sure our markers laterally and or dorsally as well for this particular bit. Start off just about where they'll be originating from the body of the sensory. Lo que You tiene can ahí, see just slightly left the centre of this image there. ligamento, una rama, en este caso la rama lateral, el lateral del ligamento Starts off quite suspensor. round in shape, and then as we come distally, gradually down the leg, we'll find that structure changes to be. A veces lo más decidor sí es tomar la vista longitudinal, que ahí está la rama, ¿cierto? Insertándose en el hueso sesamoideo, que es esa línea pericoica que está ahí. Lined up with the fibers. Bueno, esta página está para que se la estudian, se la tengan de memoria y tienen varias ecografías de varias cosas. ¿Qué anormal ven ustedes en esta ecografía? Lo que les llama la atención. ¿Qué les llama la atención de esa foto que está ahí? Disculpen. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ahora sí. Bien, estoy en clase. Sí. ¿No? ¿Quién? ¿No? No tengo ninguno. Yo como una vez a la semana, una vez al mes, tratando de cagarme un calor. Mi papá una vez, y estaba cagada en la risa, en la casa de mi papá, y de repente mi papá me por celular, hace rato, así como seguía ahí. Y le hago por celular y mi mamá, sí, ¿cómo no? Claro. Ya. No me diga. Ya. Vale. Yo iba a ver a mi papá. Estaba hablando con mi mamá, cacho, y mi papá que dice, voy y vuelvo, y digo, ¿a dónde vas? Es que me llaman por teléfono, que me gané una cuestión, pero tengo que comprar unas tarjetas de prepago para unos celulares y con eso me van a decir, papá, me estás weando. Pero ¿cómo? Si es verdad, no, pero si me dijo, me dijo. Ay, si es mentira. Ah, voy a perder el premio, ¿qué premio? Me están cagando. Yo lo mismo, no traía ahí llamado yo lo mismo de mis primos de afuera, que yo tengo primos de provincia, ¿qué primo de provincia? Ya, ¿qué encuentran de raro aquí? Ese círculo, ¿hay luz? Ahí arriba. Muy buena observación, pero acuérdense que esto es ecografía, entonces no es radiología. Ah, sí. ¿Qué es ¿Cómo lo era? que sería? ¿Hipo? Hipoecoico, ¿cierto? Hipoecoico, genera poco eco esto, ¿cierto? ¿Qué estructura está de aquí? La piel. Esto de acá, ligamentos, perdón, tendón flexor superficial. Esto de acá, tendón flexor profundo. ¿Cierto? Check ligamen acá, etc. ¿Por qué eso está así? ¿Por qué creen ustedes que está así? Y en la vista longitudinal, acá se ve el tendón flexor profundo perfecto, pero en superficial se ve que hay una parte, pero en la otra también se ve con esta zona, ¿cómo se llama? Hipoecoica, o anecoica en algunos casos. ¿Están inflamados? Ya, pero ¿por qué? Explíquemelo por qué. ¿Por qué acá se ve de esta tonalidad gris y acá se ve oscuro? Por cambios de densidades.
¿cierto? Eso es. Y muy bien, como ustedes dicen, y es porque acá hay tejido tendíneo, acá no hay tejido tendíneo, esto está roto. Y esto está lleno entre seroma, sangre, hematoma, entonces esto es más blando. Hay menos rebote de onda, ¿cierto? Y esto de acá es más denso, por tanto la onda sonora rebota más. Esas lesiones así, que tienen esa forma, ¿cierto? Circular, delimitada, de borde delimitado, con una ecogenicidad, ¿cierto? Relativamente pareja en toda la extensión de esta zona, se llaman lesiones core. Core. ¿Ya? Por ejemplo, lo que tenemos ahí. Una pequeña lesión core, ¿cierto? En un flexor superficial. ¿Ya? Pero en la imagen anterior estaba como en el centro En el centro. por eso allá en la otra se ve distinta. Claro, porque las lesiones, el tendón se puede lesionar en cualquier parte. Ahí, ¿ve? Mira ahí. Ya. ¿Qué zona creen ustedes más o menos que es esta? El tercio proximal, el tercio distal, un poquito antes del tercio distal. ¿Qué tenemos acá? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tendón flexor subluxar. Perfecto, ¿qué tenemos aquí? Profundo. ¿Qué tenemos aquí? Sí, ligamento femoral distal. ¿Y qué tenemos acá? Son las ramas del supresor del nudo, ¿cierto? Ya se dividió en dos ramas. Por tanto, estamos al final de la zona 2B, empezando la zona 3A. En esa zona, si ustedes se fijaban, el check ligament está casi fusionado, como un unido, ¿cierto?, al tendón flexor profundo. Ustedes se fijan aquí, hay una zona que rodea el tendón flexor profundo, que es anecoica, es decir, es líquido. ¿Dónde está contenido ese líquido? Acuérdense, anatomía. ¿Estudiaron anatomía? Le dije, ¿estudiaron anatomía? ¿Estudiaron anatomía usted? No estudió. ¿Usted estudió anatomía? Tampoco. ¿Usted estudió anatomía? Tampoco. Teníamos ¿Usted prueba, estudió? profe, la mañana. ¿Tiene prueba mañana? No, La tuvimos prueba en la mañana. ¿Quién hace una ¿Qué prueba día mañana? ¿Y me manda prueba de qué? ¿Cómo le fue? Bien. Excelente. Ya, pues, ¿qué es lo que contiene ahí ese líquido? La vaina del tendón flexor profundo. La vaina tendínea. Buena anatomía. No podemos avanzar si no repasa anatomía. Chiquillas miércoles. ¿Ya? Tendosinovitis. Es un diagnóstico de tendosinovitis. Es distinto al otro, la tendonitis es solamente rupturas. Tendosinovitis con aumento de líquido y daño en la vaina. Los daños en los ligamentos se ven bastante similares a lo que se ve en un tendón, ¿cierto? También se ve una zona más hipoecoica en relación a toda la otra zona, ¿cierto? De la ecogenicidad de un ligamento normal, ¿cierto? Se fijan que es más oscurito acá, el ligamento supresor del nudo. Lo otro, cuando se fijaron que se hacen estudios de las ramas del ligamento suspensor. El ligamento suspensor se inserta, ¿cierto?, en la porción abaxial de cada sesamoide, en general, ¿cierto? Si yo hago una ecografía longitudinal de cada rama, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo el lateral de la mano izquierda, ¿cierto? El lateral y la rama medial. Aquí tengo que esto está, ahí están las fibras, ¿cierto?, ligamentosas que se insertan en la porción axial del sesamoide, ¿cierto?, que es esta línea continua hiperecoica que está acá. Miren lo que se ve acá, esta línea continua hiperecoica está cortada ahí y después sigue acá.
Esto de acá, ¿cierto? Es una fractura por abulsión. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de radiología, que había fracturas por abulsión de los huesos sesamoideos que solamente eran diagnosticables con ecografía? Estas son. ¿Ya? Fracturas por abulsión, que a veces son muy pequeñitas. Vistas oblicuas, ¿cierto? De la ecografía. Esto de acá, ¿cierto? Es una vena. Por acá está la arteria. Pero bueno. Más o menos de la zona de atacar palmar. Otra vez no apareció este gallo. Voy a ir a comprar un café. ¿Voy a comprar un café? No, ¿Sí? ¿No se enojan? no. Sí, está bien. Calla. Estoy cansado y quiero lograr 3 caballos en la mañana. Lo que era entretenido. Me gana plata. Pero me cansa. Deberían medicado los chanchos. Yo tengo un par de compañeros y claro, los chanchos les va súper bien. Trabajan en una isla, viajan por todo el mundo. Buenas pegas. Andan hediondo los buenos, pero. Despierte. Están durmiendo, te caché. Yo voy a tomar un cafecito para esto. Bueno, ¿sabes qué? Ahí tú tienes la cámara aquí. Sí. ¡Ah! ¿Y esto qué es lo que es? Una tablet. ¿Pero por qué tiene la cámara ahí? ¿Usted la mueve acá? No, de acá. Ahí. Qué chiste, ¿eh? Saludé. No, pues profe, no me grabe a mí. Sí, deja de grabarlo a usted. Saludé. Saludé a la cámara. ¿Y ahora? ¿Aquí está la compañera? Ya, pero no me Diga hola. Muy bien. La otra compañera. ¿Dónde está Chuta? Aquí está. Hola. Hola, yo. Bien. Aquí está. Le fue bien la prueba a usted. Lo felicito. Muy bien. Qué buena. Oye, una vez que después grabar las clases, las veía. Sí. La subo a YouTube. Entregado. Cobro.